Serena, una historia natural de un mundo de aves, es un proyecto muy interesante que plantea la siguiente premisa. Básicamente, una civilización desconocida, quizás humanos en el futuro o extraterrestres, no se especifica, coloca por razones desconocidas una serie de organismos terrestres en una luna habitable con características similares a la Tierra. Esta luna recibe el nombre de Serena, y estos organismos incluyen, pero no se limitan, a caracoles, hormigas, bambú, algas, girasoles, lombrices y varios más, con dos especies que destacan de las otras, los pequeños peces cupis y el humilde canario doméstico, como únicos representantes de los vertebrados en Serena. A partir de aquí, el proyecto te invita a explorar esta luna a medida que pasan los millones de años y atestiguamos los múltiples cambios que experimentan los seres vivos de este cuerpo celeste a medida que son sometidos a diversas fuerzas selectivas, que van desde la carrera armamentística que se da entre depredadores y presas, hasta los diversos cambios que generan las derivas continentales y alteraciones climáticas, lo que culminaría con la extinción de todo ser vivo en ese mundo luego de 270 millones de años. Cuando empecé a leer este proyecto, esperaba encontrarme con básicamente una enciclopedia ficticia. Es decir, esperaba que el autor simplemente se limitara a explicar de forma académica los distintos cambios de los que somos testigos y a justificarlos con los conocimientos actuales que tenemos sobre la teoría de la evolución. Y para ser justos, obtuve eso en este proyecto. Lo que no me esperaba, en cambio, era uno de los viajes más conmovedores y emocionantes que iba a experimentar, no solo en un relato de ciencia ficción, sino además de ficción en general. Lo que vuelve a este proyecto no solo de interés educativo y científico, sino que es genuinamente una obra de literatura que espero más gente pueda disfrutar. No bromeo cuando digo que este relato hizo que se me forme un nudo en la garganta y casi me arrastra las lágrimas en más de una ocasión. Desarrollo este punto más adelante al final del video. Acompáñenme en este viaje mientras les presento algunas de las especies animales que me parecieron más interesantes en las distintas eras geológicas de Serena. Ahora, antes de empezar, algunas aclaraciones. Tienen que entender que las especies de las que les voy a hablar componen tan solo una ínfima parte de lo que está presente en el relato original. Por favor, no vayan a pensar que mi versión simplificada le hace justicia. Quiero que este video actúe más como una invitación a leer el relato original y no como un reemplazo. Además, por razones de espacio y de tiempo, solo voy a mencionar qué sucede con la evolución de peces y aves, pero créanme que otros organismos tienen caminos evolutivos extremadamente fascinantes. La otra aclaración es que este proyecto, al día de elaboración de este guión, aún no está terminado. Y finalmente, no voy a revelar qué sucede al final, voy a concluir antes de que toda la vida se extinga en Serena. Ahora sí, comencemos. Al principio los cambios que observamos en estas especies no son tan dramáticos. Algo que podemos ver es cómo la morfología de estos animales empieza a cambiar para adaptarse mejor a distintos nichos ecológicos. En ausencia de grandes depredadores, se puede apreciar cómo algunos guppies y canarios se adaptaron lentamente hasta dar lugar a especies que explotan mejor los recursos de diversos ambientes. Aquí podemos ver algunos resultados de este proceso evolutivo, con guppies tomando formas similares a las de las barracudas y los canarios evolucionando a seres similares a raptores, tanto aéreos como terrestres. Uno de los más espectaculares que podemos encontrar pertenece al grupo de los Tyrant Serines, y se trata del Red-Fronted Tyrant Serines, que es el producto de 50 millones de años de evolución y, como probablemente pueden adivinar con tan solo una mirada, ocupa el nicho de superdepredador, llegando a pesar cerca de 1300 kilogramos. Se tratan de cazadores que acaban con su presa de una fuerte mordida en el cuello, lo que rompe sus espinas dorsales y su yugular. Para compensar la falta de dientes, la evolución proveyó a este animal de un pico muy robusto y aserrado. Este mega depredador es análogo al Tyrannosaurus Rex terrestre, lo que puede parecer extraño para algunos, pero se trata de un caso de evolución convergente, que es un fenómeno donde dos organismos de forma independiente evolucionan comportamientos o morfologías similares para ocupar distintos nichos ecológicos que sean equivalentes. Un ejemplo aún más espectacular de este mismo fenómeno lo podemos ver en las aves ballenas. Estos enormes animales acuáticos evolucionaron sus alas y sus patas en aletas para ocupar más efectivamente su nuevo ambiente, además de alimentarse del plancton. No hace falta que les diga cuál es el equivalente terrestre a este majestuoso animal. En la ilustración se puede apreciar a uno de los más grandes y majestuosos, llamado Great Blue Plorca. Pero no podemos olvidarnos de los humildes guppies, los cuales también sufrieron varias transformaciones a lo largo de millones de años, pero quizás ninguna tan interesante como la de los mud wicket.
Se trata de pequeños peces que habitan las zonas tropicales de Serena y exhiben una estructura corporal bastante extraña, ya que poseen 3 miembros para trasladarse en tierra, sus 2 aletas frontales que evolucionaron para ser más firmes y su cola que actúa como una especie de pata. Este animal puede sobrevivir en tierra siempre y en cuanto esté húmedo y absorbe oxígeno atmosférico a través de una placa altamente vascularizada en su paladar y en menor medida a través de su piel, de una forma similar a la cual lo hacen las salamandras en el planeta Tierra. Probablemente el comportamiento terrestre de este animal evolucionó como una forma de obtener fuentes de comida adicional en los pequeños insectos terrestres que frecuentan las costas, de una manera no muy distinta a la que lo hacen los peces saltarines del fango. Los Mudwickets van a ser supremamente importantes en acontecimientos futuros en Serena, pero para eso les esperan aún varios millones de años. Mientras, volvamos a nuestras aves. Conforme visitemos Serena a través de distintas eras geológicas, vamos a notar la existencia de varios animales muy similares en apariencia y hasta comportamiento a dinosaurios. Algunos de los casos más interesantes son el enorme Elegant Celestraders, con una altura de hasta 9 metros. Los orílopes son otro caso interesante, donde descubrimos tanto ejemplares herbívoros como carnívoros, que evolucionaron estructuras muy similares a dientes a partir de placas de queratina en las lenguas, y sirven tanto para machacar hojas o cortar y desgarrar carne, dependiendo de la dieta del animal. Las Mole-bears, como su nombre lo indica, ocupan el hábitat que en la tierra ocupan los topos, evolucionando a partir de aves que hacían sus nidos bajo tierra. Ocupar este nicho podrá parecer humilde, pero el tiempo demostrará que a veces los seres más humildes pueden estar llenos de sorpresas. Uno de los organismos más fascinantes que produce Serena es un tipo de animal llamado changeling o cambiante en español. Estas aves evolucionaron una forma muy inusual de reproducirse. Mientras que los adultos de esta especie parecen aves bastante corrientes, en su etapa infante parecen animales completamente distintos, más parecidos a gusanos que a pájaros. Las hembras de estas especies depositan sus huevos en alguna fuente de comida, como carroña por ejemplo, y luego los embriones rompen prematuramente la cáscara de sus huevos para poder alimentarse, permaneciendo en esta forma agusanada durante su juventud hasta acumular suficientes nutrientes como para alcanzar la madurez, momento en el cual produce un capullo a partir de una mucosa que segrega de su boca, para luego de un periodo de tiempo emerger como un ave adulta capaz de volar y reproducirse. Esta misma estrategia se encuentra en animales terrestres como los gusanos de la seda, por ejemplo. Esta capacidad de experimentar esta transformación les brindará a los animales pertenecientes a este grupo un enorme potencial de adaptación que en el futuro generará algunos de los animales más inusuales de Serena. Y también a esta clase pertenece una de mis aves favoritas de este planeta, el canario de los 9 años. En su etapa adulta, esta criatura puede aparentar tener una morfología bastante típica que cabría esperarse en una pequeña ave voladora. Sin embargo, se destaca por su hermoso y muy vistoso plumaje que brilla de forma opalescente con todos los colores del arco iris, a la vez que posee uno de los cantos más hermosos que se han escuchado en Serena. Sin embargo, la mayor parte de su vida, esta pequeña ave tiene una forma de gusano, alimentándose principalmente de materia vegetal. Dicha dieta es muy baja en valor nutricional, por lo que este cambiante necesita acumular nutrientes por 9 años, momento en el cual hace un capullo para luego emerger en su maravillosa forma adulta y llenar su pequeño hábitat de color y música, rápidamente buscando una pareja para reproducirse y dar lugar a la siguiente generación que repetirá este proceso en los próximos 9 años. Desafortunadamente, esta estrategia de reproducción tan lenta resultará fatal para la supervivencia a largo plazo de la especie, ya que a veces en ese periodo de 9 años pueden suceder desastres naturales que inevitablemente menguarán los números de estos canarios en su forma de larva, lo que condena a esta especie a tener una extinción lenta pero prematura. En algún momento, un solitario canario de los 9 años emergió de su capullo, estiró sus alas y voló por el bosque cantando su maravillosa canción para atraer a una hembra. Sin embargo, sin más individuos con los cuales formar pareja, su canción sería solo escuchada por otros animales indiferentes, y nuestra avecilla finalmente se cansaría, se detendría en un árbol a dormir para no despertar jamás, ya que estos animales tienen una esperanza de vida muy corta una vez que llegan a su etapa adulta, dando fin de esta manera a una de las aves más hermosas e inusuales que ha dado Serena. Pero la vida sigue, y si vamos a hablar de aves inusuales, sin duda es necesario nombrar a los globes o guantes. Se trata de aves bípedas terrestres
cuya característica más sobresaliente es poseer protuberancias digitiformes que se proyectan a partir de su pico, que básicamente les sirve para manipular objetos e incluso, más adelante en su proceso evolutivo, llegan a poder blandir y hasta crear armas sencillas. Tal adaptación puede sonar poco verosímil, pero el autor nos brinda una explicación perfectamente lógica que justifica esta característica. El ancestro de los Globe era un ave muy similar a un kiwi terrestre que se alimentaba básicamente haciendo forrajeo en el suelo de los bosques. Eventualmente, para facilitar aún más esta tarea, unos pequeños cilios evolucionaron a partir del tejido que cubre toda la superficie del pico, salvo los bordes. Esta adaptación demostraría ser increíblemente útil, lo que ayudaría a que este tipo de aves se esparza por el planeta y explote efectivamente los recursos de diversos ambientes, usando las protuberancias de su pico, cada vez más complejas en su estructura y funcionalidad, como una especie de mano. Sin embargo, a pesar de su éxito, los guantes nunca obtuvieron una inteligencia que rivalice con la de los humanos, nunca obtuvieron verdadera sapiencia. Pero esto cambiaría con la aparición de no una, sino dos especies sapientes. La aparición de estos seres se encuentra en la última era geológica de Serina, justo antes de que se extinga la vida debido al enfriamiento global producto del cese en la actividad volcánica de esta pequeña luna. La primera de estas especies se llaman los Grave Diggers, que originalmente eran carroñeros que a veces podían robarle el botín a otros cazadores. Sin embargo, lograron convertirse en depredadores alfas gracias a una novedosa forma de atrapar a sus propias presas. Mientras otros carnívoros evolucionaban piernas más rápidas o colmillos más afilados, los Grave Diggers evolucionaron sus cerebros hasta volverse profundamente inteligentes, tanto como para reconocer y predecir el comportamiento de sus víctimas, que por lo general eran animales herbívoros, y de esta forma colocar trampas que se aprovechen de sus debilidades. A pesar de su inteligencia, los Grave Diggers eran animales profundamente asociales. Solo se toleraban en la temporada de apareamiento y su único lazo emocional importante es el breve periodo que dura la relación madre e hijo, periodo en el cual la cría absorbe nueva información como una esponja, ya que su madre debe prepararlo en un periodo de tiempo relativamente corto para valerse por sí mismo. Con el pasar de los años, las trampas se volverían más y más complejas, hasta volver a estos animales verdaderos depredadores dominantes. Sin embargo, esta conducta los pondría en conflicto con la otra especie inteligente en Serina, los Woodcrafters. Estos animales son descendientes de los humildes Mudwickets, que luego de millones de años y la acción de diversas fuerzas selectivas, dieron lugar a incontables formas de vida muy variadas, entre ellas los Woodcrafters. Estos herbívoros del tamaño aproximado de un ciervo pueden manipular el ambiente gracias a las estructuras que se encuentran en su cabeza y que evolucionaron a partir de sus orejas, utilizándola primero para alcanzar hojas elevadas de los árboles y luego como medio de defensa contra depredadores, de una forma similar a la cual los ciervos utilizan sus cornamentas para defenderse. Justamente la competencia contra los depredadores obligó a la evolución a seleccionar a aquellos individuos más inteligentes y que mejor sepan utilizar estos apéndices para reproducirse y pasar sus genes, lo que eventualmente dio lugar a esta inteligente especie. Uno de estos depredadores eran los Grave Diggers, quienes con sus trampas causaban verdaderos estragos en la población de estos animales vegetarianos. Sin embargo, las presas aprendían a reconocer estas trampas e incluso a desarmarlas, lo que hacía que los carnívoros tengan a su vez que evolucionar cerebros más complejos para crear trampas más efectivas y elaboradas. Esta carrera de intelectos continuó hasta que luego de aproximadamente 1 millón de años de competencia, la inteligencia al nivel de los humanos llegó a estas especies. Con estas nuevas capacidades intelectuales, los Woodcrafters adquirirían la habilidad de crear armas simples como lanzas, y las utilizaron para espantar primero y luego eliminar a los depredadores. Al ser animales que se alimentaban de plantas, se veían a sí mismos como moral y espiritualmente superiores. Ninguno de los carnívoros podía hacerle frente a sus armas y a su trabajo en equipo, y de a poco su población empezó a menguar. Esto ocasionó que los herbívoros se reprodujeran desmedidamente y eliminaran la vegetación antes de que se pueda regenerar, o sea, estaban cada vez más cerca de un colapso ecológico.
Sin embargo, los Woodcrafters no reconsiderarían su comportamiento hasta descubrir una pintura de origen desconocido en la corteza de un árbol. Esto les hizo sospechar que debía existir otro animal inteligente en el bosque, pero ¿quiénes serían los autores? No lo descubrieron hasta que durante una cacería, un joven guerrero le dio muerte a una madre Gravedigger, sin entender que esta hembra estaba tratando de proteger a su única cría. En circunstancias normales, el cazador mataría al que consideraba un pequeño monstruo, pero al verlo temblar de frío, miedo y dolor, no pudo acabar con su trabajo y en contra de toda costumbre lo adoptó y lo llevó a su tribu, donde de a poco terminaron por aceptarle e incluso le dieron un nombre: Puente. Este pequeño Gravedigger jugaría un papel muy importante en el futuro, porque fiel a su nombre actuaría como una conexión entre carnívoros y herbívoros, de tal manera que ambas especies acabarían conviviendo en el mismo bosque, coexistiendo y colaborando entre ellos, en una existencia mucho más pacífica y menos caótica. Puente murió de viejo viendo un mundo donde los jóvenes Gravediggers ya no tenían miedo de los Woodcrafters, con ambas especies siendo aliadas e incluso amigas. Como dije antes, la vida en Serena está condenada a desaparecer lenta y completamente debido a un enfriamiento global irreversible. Es la naturaleza de la existencia. Sin embargo, afortunadamente para eso aún faltan unos pocos millones de años. Antes de terminar el video, me gustaría contarles la historia de la muerte del último de los Woodcrafters. Esta especie nunca fue muy numerosa y debido a que el cambio climático volvía cada vez más y más fría la superficie del planeta, las suculentas hojas de las que se alimentaban comenzaban a escasear. La extinción de los Woodcrafters fue lenta. Cada generación nacían menos individuos. Las hembras no podían ovular por falta de nutrientes o tenían abortos prematuros cuando conseguían quedar embarazadas. Los pequeños también morían a muy temprana edad, debido a que su sistema inmune no se desarrollaba adecuadamente dada la falta de comida. Con el tiempo, los Woodcrafters dejaron de intentar tener hijos, siendo demasiado cruel traerlos a un mundo en el cual no podrían vivir. Uno a uno, los miembros de esta especie fueron muriendo de viejos o producto de alguna enfermedad. La última de esta especie, una vieja hembra, decidió pasar lo que sabía era su última noche mirando al mar en su colina favorita, misma colina en la cual había pasado mucho tiempo con su marido y su hermana, ambos muertos años atrás. Mientras lo hacía, decidió llamar a la pequeña tribu de Gravediggers que la acompañaba y que tanto la cuidaron en los últimos años de su vida. Miró a los niños jugar alegremente en la hierba mientras les dedicó unas últimas palabras a los mayores, palabras que expresaban su más profundo deseo: que nunca olviden su especie, que conserven ese lazo especial y que, si alguna vez encontraban a otros animales inteligentes, se ayuden mutuamente a sobrevivir en el mundo, que es vasto y debe estar lleno de maravillas. En ese momento, hasta los niños dejaron de jugar y se acercaron para abrazarla, y mientras ella sentía el suave plumaje y las caricias de sus amigos, dio su último suspiro. Dejó de sentir sus piernas, luego de sentir el calor y el contacto de sus amigos, y pronto también dejó de escucharlos. Todo se hacía oscuro. De repente se encontró a sí misma corriendo, joven de nuevo y con piernas fuertes, rodeada de otros de su misma especie que sonreían y reían mientras trotaban en un hermoso y extenso bosque. Pero también sintió otra presencia, algo imposible de definir, pero que no la amenazaba, y en su conciencia, de una forma muy rápida, avistó una serie de eventos que no podía comprender. Vio a un pequeño pájaro y también a un pequeño pez emprender un viaje increíble, y entonces esa presencia le habló, pronunciando una sola oración para ella: «Lo hiciste muy bien». Y de esta forma murió el último de los Woodcrafters. Esta hermosa y triste historia tiene un epílogo, pero no quiero revelarlo. Creo que es algo que es mejor que experimente el lector por sí mismo. Va a tener más impacto. Voy a dejar un link en la descripción para que puedan leer ustedes esta increíble obra. Y si quieren, también pueden apoyar al autor. Desgraciadamente, todo este proyecto está en inglés, pero si saben el idioma, les pido por favor que no se priven de esta experiencia. Es realmente única. Por otro lado, si leer estos textos resulta demasiado laborioso, el youtuber Curious Archive realizó un resumen de cada era geológica de Serena. Por si quieren conocer más a estas especies, recuerden que yo solo mencioné a muy pocas y está lleno de casos muy interesantes. Los videos están en inglés, pero en algunos pueden activar los subtítulos en español. Es una buena alternativa, pero de todas formas les recomiendo que vayan al original y apoyen al autor. Qué gran y majestuoso viaje que fue visitar la pequeña luna Serena y conocer a sus curiosos habitantes.
Cuando empecé a leer esta obra esperaba descripciones académicas de distintos especímenes, y el 95% del proyecto es exactamente eso, describir la biología y evolución de estos seres vivos de una forma más bien neutral. Sin embargo, jamás esperé experimentar un viaje tan emocionante que me conmoviera casi hasta las lágrimas y me marcara de por vida. A pesar de lo insoportablemente melancólico que es leer Serena, no puedo evitar sonreír cuando recuerdo las historias de todos estos extraños seres. Me hace apreciar la vida como el fenómeno raro y maravilloso que puede llegar a ser. Al final del día, a pesar de todo, Serena es una obra que personalmente interpreto de forma profundamente optimista. Sean buenos con los seres vivos, cuiden y valoren a las plantas, sean amables y compasivos con los animales. Todos estamos juntos viajando en este planeta después de todo. Y si damos lo mejor de nosotros mismos para tratar de ser buenas personas, quizás, cuando nos toque enfrentar la muerte, solo tal vez, y si somos afortunados, también tengamos la oportunidad de estar rodeados de nuestros seres queridos, y a medida que nuestro cerebro lentamente se queda sin oxígeno, podamos escuchar una voz, ya sea de origen divino o producto de una alucinación, que nos tranquilice en nuestros últimos momentos. Una voz que nos diga: lo hiciste bien, lo hiciste muy bien. No se puede esperar más de esta vida. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.